Daniel capítulo 6, versículos 1 al 9. Vamos a continuar nuestra serie de sermones expositivos en este libro y vamos a considerar una vez más estos versículos que comenzamos a estudiar la semana pasada. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey el edicto y la prohibición. La semana pasada nosotros iniciamos el estudio de este capítulo en el que se nos narra una historia muy conocida de las Escrituras, la prueba terrible a la que fue sometido Daniel por causa de su fidelidad a Dios. Darío, rey de Media, acaba de conquistar Babilonia y de inmediato establece un sistema administrativo que contribuye a la consolidación de su reino. Para ello constituye 120 sátrapas y sobre ellos pone 3 gobernadores a quienes estos funcionarios debían dar cuenta. Uno de esos gobernadores era Daniel, quien tiene en estos momentos alrededor de 85 años de edad y se ha ganado tan buena reputación por su sabiduría y por su responsabilidad que el rey está considerando ponerlo sobre todo el reino. Esto, por supuesto, como suele ocurrir, genera la envidia de los otros gobernadores que de inmediato comienzan a conspirar contra Daniel, no solo para que lo quiten del puesto, sino también, de ser posible, para que le quiten la vida. Es en este punto de la historia donde nos quedamos la semana pasada. No pudimos continuar por causa del tiempo. En la mañana de hoy, yo quisiera centrar mi atención en un detalle que solo vimos de pasada en el sermón anterior. Aquellos que suelen trabajar con computadoras, se lo voy a poner de esta manera. Nosotros vamos a abrir hoy una ventana. Dentro de este documento que tenemos aquí, queremos abrir una ventana para verlo con más detalles. Y me refiero al comentario que se hace de Daniel en los versículos 4 y 5. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Estos hombres montaron guardia para vigilar a Daniel. No sabemos por cuánto tiempo, pero lo suficiente como para poder examinar diversos aspectos de su vida. Y esto de paso, hermanos, nos enseña que nosotros los creyentes vivimos bajo el escrutinio del mundo. Algunas personas a nuestro alrededor nos están chequeando para ver si descubren algo que traicione nuestra fe, algo que evidencie la falsedad del evangelio, porque si ellos encuentran eso, van a poder acallar la voz de sus conciencias. La iglesia está llena de hipócritas
Y por eso yo no creo. Los inconversos te están mirando, mi hermano, a ver si ellos pueden llegar a esa conclusión con respecto a ti. Por eso dice en Proverbios capítulo 25, versículo 26, que como fuente turbia en manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Te están chequeando. Otras personas a tu alrededor pueden cometer ciertas faltas sin que nadie diga nada. Pero si lo haces tú, que profesas ser cristiano, difícilmente pasará desapercibido. Hoy no di que tú eres evangélico. Te están chequeando. Estás bajo el escrutinio del mundo, lo quieras o no. Ahora, eso que parece tan molesto puede ser también una gran bendición. Una gran bendición. El hecho de que te estén chequeando será una oportunidad para que otros vean tu buen testimonio. Si eres como Daniel. Si eres un hombre o una mujer o un joven fiel. Daniel no era perfecto, pero era fiel. Era digno de confianza. Era fiable. Las personas podían descansar en la palabra de Daniel. Y ese es el rasgo de carácter al que quiero llamar vuestra atención en esta mañana. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán una canción que aprendimos cuando éramos niños, si visitábamos alguna iglesia. Otros lo aprendimos ya mayorcitos porque no íbamos a la iglesia cuando éramos niños. Una canción que decía, yo quiero ser tan fiel como fue el buen Daniel. Yo quiero ser tan fiel como fue el buen Daniel. Daniel era fiel, modelo de fidelidad, al que todo hijo de Dios debe mirar, al que todo hijo de Dios debe esforzarse en imitar. Y les confieso, mis amados hermanos, que ha sido difícil para mí exponerme tan detenidamente a observar este rasgo de carácter en la vida de Daniel durante esta semana. Difícil. Su fidelidad es como una luz que expone los cuadros torcidos, el polvo, por allí, la telaraña detrás de las gavetas. Pero al mismo tiempo, la fidelidad de este hombre puede ser un gran estímulo para nosotros, porque al fin y al cabo, mis amados hermanos, Daniel fue un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Él no vino de Marte. Él no vino de Marte. Él era un hombre igual que tú, igual que yo. Y sin embargo fue fiel. Fue fiel. ¿Qué aprendemos nosotros de este pasaje acerca de la fidelidad de Daniel? Bueno, yo les propongo 4 cosas que podemos aprender. Tal vez tú podrías traer más cosas. Ojalá. Pero al menos te propongo 4. En primer lugar, la fidelidad de Daniel fue constante a lo largo de toda su vida. La fidelidad de Daniel fue constante a lo largo de toda su vida. Cuando Daniel llegó a Babilonia, era un joven de unos 15 o 16 años de edad. Y ya en ese momento, este joven adolescente comenzó a mostrar su fidelidad a Dios. Se rehusó a comer de la comida que le llevaban de la mesa del rey, arriesgándose a muchos problemas, incluso a perder la vida por hacer eso. Ya a los 15 años Daniel era fiel. Y aquí lo vemos en esta historia, en el capítulo 6 del libro, unos 70 años después, siendo Daniel un hombre anciano de más de 85 años de edad, mostrando la misma fidelidad. La misma fidelidad. Su fidelidad fue constante en todas las etapas de su vida. Muchos jóvenes se amparan en su juventud para excusar su falta de fidelidad. Tú sabes que este es el momento para gozar de la vida. Este es el momento para las aventuras. Este es el momento para cometer una locura aquí y allá. Pastor, yo tengo 15 años, yo no puedo vivir como un viejo. Joven, nadie te está pidiendo que vivas como un viejo. Sí sabemos que la juventud tiene rasgos que son buenos, rasgos de alegría, rasgos de diversión. No estamos de ninguna manera
tratando de eliminar esa realidad del panorama. Pero Daniel a los 15 años de edad era un joven fiel. No te estamos pidiendo que te comportes como si tuvieras 50 años de edad. Esa etapa llegará. Lo que te pedimos es que te comportes como un joven de 15 años, pero fiel. De 16, pero fiel. De 17, pero fiel. Este joven adolescente a esa edad ya era fiel. Pero luego los jóvenes siguen creciendo y llegan a ser adultos. ¿Y saben qué hacen? Excusan en sus responsabilidades de adultos su infidelidad. Es que mira, ahora yo no tengo mucho tiempo, tú sabes que tengo una familia que mantener, entonces tampoco hay espacio para ser fiel cuando somos adultos. Y cuando llegamos a ser ancianos, tú sabes que las mañas de los viejos y los achaques, entonces tampoco puedo ser fiel. Pero he aquí a un hombre que en la adolescencia fue fiel, como adulto fue fiel y cuando era un anciano fue fiel. En todas las etapas de su vida. Era digno de confianza. Su entrega temprana a cumplir la voluntad de Dios, con ese celo que él manifestó, no fue el fruto de un romanticismo irreflexivo que vemos en muchos jóvenes soñadores, que sin calcular el costo se lanzan a empresas sumamente arriesgadas e imprudentes. Hay jóvenes que desde que se entregan al Señor, en una etapa de su vida, piensan que quieren ser misioneros, que se quieren ir al Congo, sin calcular ningún precio. No, Daniel no era así. Ese tipo de entrega usualmente no resiste el paso del tiempo. Usualmente. Pero la fidelidad de Daniel era de otra clase. Descansaba en una sopesada convicción de la gloria y majestad de Dios y en un conocimiento objetivo de su voluntad revelada en su palabra. Lo que estoy diciendo, más simplemente, es que Daniel no era un fanático irracional. Daniel no era un fanático. Fue un hombre maduro y estable, que en cada etapa de su vida supo comportarse como un verdadero israelita, como un ciudadano de aquella nación especial que había hecho un pacto con Dios de obedecer sus estatutos y decretos. Es muy penoso cuando vemos a algunos que en su juventud sirvieron ardientemente al Señor y hoy apenas conservan el calor necesario para decir que están vivos. No han vuelto a arder nunca más. Y a estos decimos como Pablo a los Gálatas, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Quién os estorbó? ¿Fue que comenzaron a ganar dinero? ¿Qué fue lo que los estorbó? Ustedes corrían bien. Algunos llaman a eso madurez. Que ya el individuo maduró. Yo me temo que eso no se llama madurez, se llama infidelidad. Infidelidad. Sabemos que el celo y la pasión de la juventud pueden tener manifestaciones distintas al celo y la pasión de la vejez o de la adultez. Pero nuestra pasión por la gloria de Dios y nuestra energía y entrega a Él no dependen de la edad. No. Dice en el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. En la vejez fructificarán. Mi hermano querido, si tú eres uno de esos que con el paso de los años te has cansado en la carrera y ya no eres ni sombra de lo que una vez fuiste, escucha con cuidado las palabras de Cristo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Mantenía la buena doctrina esta iglesia.
y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti una causa, una acusación. Has dejado tu primer amor. Has seguido haciendo las mismas obras que antes, pero sin la misma pasión. Todavía vienes a la iglesia, todavía lees la Biblia, todavía tratas de hacer tu devocional todos los días, pero ya no hay la misma motivación, ya no hay el mismo celo, ya no hay la misma pasión por Cristo, y yo tengo eso contra ti. Mi hermano, ¿qué tú le dirías a tu esposa o cómo te sentirías con tu esposa? Si ella viene un día a ti y te dice, mi amor, yo quiero que sepas algo, yo soy tu esposa y voy a morir siendo tu esposa porque yo hice un pacto contigo, voy a hacerte fiel hasta la muerte, voy a quedarme aquí en esta casa, voy a lavarte la ropa, voy a hacerte la comida, voy a cuidar de ti, voy a cuidar de tus hijos. Ahora yo quiero ser honesta contigo y quiero que sepas que mi corazón le pertenece a otro hombre. ¿Te sentirías tú contento con ese arreglo? Cristo tampoco. Cristo tampoco. Y nosotros podemos decirle lo mismo al Señor. Yo voy a hacer lo mismo que estoy haciendo, Señor. Yo voy a seguir yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, ofrendando, comportándome como un evangélico en regla. Ahora yo quiero que tú sepas que mi corazón le pertenece al mundo. Mi corazón le pertenece en este momento a hacer dinero. Eso es lo que yo quiero, Señor. Mi vida tiene un enfoque claro en este momento. Yo quiero tener una buena posición económica. Ese es mi problema ahora mismo. Todo lo demás, incluyéndote a ti, Señor, es secundario, incluyendo el reino de Dios, incluyéndolo todo. Eso es secundario, Señor. Mi corazón le pertenece a otro marido. ¿Ese es tu caso, mi hermano? ¿Es ese tu caso? Si es así, escucha lo que dice Cristo en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Son palabras duras del Señor, pero también son muy esperanzadoras. El Señor está diciendo aquí que aquellos que han caído en esta penosa condición espiritual pueden ser recobrados. Pueden ser recobrados, pero deben arrepentirse. Deben reconocer primero que algo no anda bien. Que esta falta de celo, esta falta de pasión por Cristo es inexcusable. Que eso no es madurez, que eso no es prudencia, eso es infidelidad. Infidelidad, adulterio espiritual. ¿Qué dice Cristo aquí? Deben hacer las primeras obras. Las primeras obras. ¿Y cuáles son aquellas primeras obras? Las mismas que probablemente estás haciendo ahora, pero motivadas por un genuino amor por el Salvador. Aquellas que fluían de nuestra meditación en Él, en su gloria, en su majestad, en su belleza y hermosura, en lo que Él hizo por nosotros, muriendo en una cruz para pagar nuestra deuda delante del Padre. ¡Qué gran Salvador! Es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí. Mis hermanos, piensen en esto. Daniel no tenía acceso ni a la mitad de conocimiento al que un creyente del nuevo pacto tiene acceso al día de hoy, porque él no tenía la Biblia completa. Él tenía solamente parte de la revelación. Daniel sabía muy poco acerca del Mesías. Daniel sabía muy poco acerca del Hijo de Dios encarnado, que habría de ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero aún así fue fiel. Y su fidelidad fue constante a través de toda su carrera. Pero en segundo lugar, aprendemos de este pasaje no solamente que la fidelidad de Daniel era constante, sino también universal. Universal. ¿Y qué quiero decir con esto? Que se manifestaba en todas las áreas de su vida. Dice en el versículo 4 que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino.
En otras palabras, ellos trataron de encontrar alguna falta en el desempeño de su labor como funcionario del rey. Estos hombres montaron guardia para ver si podían acusar a Daniel de incapacidad administrativa o de irresponsabilidad. Pero ¿qué dice el texto? No pudieron encontrar nada. Daniel no era el tipo de hombre que llegaba tarde al trabajo. Daniel no era el tipo de hombre que se ponía a perder el tiempo extendiendo las horas de almuerzo para barajar un poco más. Daniel no era el típico funcionario público que si te dice para mañana te lo entrega dentro de un mes. No. Daniel no podía ser acusado de aceptar soborno, de aprovechar su posición para provecho personal. Él hacía lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo y como debía ser hecho. Era un hombre fiel, digno de confianza. Se podía descansar en sus palabras. Dice en Proverbios capítulo 25, versículo 13, que como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Los que ustedes tienen empresas o personas bajo su mando, van a estar de acuerdo conmigo en que es un verdadero descanso y un alivio tener como subalternos hombres confiables como Daniel. Eso es un alivio. Eso es lo que Proverbio está diciendo. Y Daniel era así. Estos gobernadores y sátrapas dedicaron un tiempo para observar a Daniel. Un día y otro día, una semana y otra, y no sabemos cuánto tiempo más. Y no pudieron encontrar ninguna falta relacionada con su trabajo. Daniel no se cogía las hojas de la fotocopia para llevársela para su casa, ni los disquetes, nada de eso. Ni usaba el tiempo de trabajo para chatear en la computadora, ni para buscar cosas en internet que no tienen que ver con el trabajo. Daniel no hacía eso. Era un hombre fiel, digno de confianza. Cuando le pagaban su sueldo, se lo pagaban con gusto. Porque él hacía lo que tenía que hacer cuando debía hacerlo y como debía hacerlo. Era un hombre fiel. Ahora, el versículo 4 parece también indicar que ellos no pudieron encontrar tampoco ninguna falta en su persona en sentido general. No solamente en lo relacionado con su trabajo. Noten que en el versículo 4 dice, mas no podían en la mitad hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel era fiel como funcionario público, pero también era fiel en su vida privada. Este siervo de Dios no poseía un doble estándar. Él no era una cosa en la oficina y otra muy distinta en la calle o en la casa. No. Así como el agua de un estanque posee una superficie estable sin importar lo accidentado que pueda ser el terreno debajo, así también la piedad de Daniel era lineal. Lineal. En todos los aspectos de su vida, este hombre era fiel. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y algo quedó claro en la mente de estos hombres que vigilaban a Daniel, fue su absoluta lealtad a la ley de Dios. Por eso es que ellos sabían que si convencían a Darío de que emitiera un decreto obligando a las personas a orarle a otro Dios, Daniel no se iba a someter. Ellos sabían eso de antemano. En ese sentido, mis amados hermanos, Daniel era un hombre totalmente predecible. Predecible. Ellos podían prever con certeza la reacción que Daniel iba a tener a ese decreto absurdo. Porque era un hombre fiel. En su vida pública, en su vida privada, en su vida religiosa. Su fidelidad no se limitaba a ciertas áreas. Él no era como ese tipo de hombres que son una estrella en su trabajo, pero en la casa y en la iglesia son un cero a la izquierda, no sirven para nada. Daniel no era así. Él no era como a gente que unos ve en las iglesias. Aún en las iglesias
bien involucrados y activos en un montón de ministerios, pero vaya a su casa y pregúntele a su esposa. Son vagos, soñadores, viven en el aire, no proveen para los suyos. Daniel no era así. Es en todas las áreas. En estos días fue a mi casa un señor a montar algo. Y en lo que esperaba una pieza que no llegaba, comencé a predicarle el evangelio. Y él me decía, mire pastor, por mi casa vive un señor que vive predicando el evangelio a todo el mundo. Ahora su casa es un desastre. La pregunta mía es, me dicen a mí, ¿es correcto que un hombre se pase la vida cuidando el alma de todo el mundo, menos el alma de los suyos? Y digo, no, eso no es correcto. Eso no es correcto. Uno de los requisitos que la Biblia pone sobre los pastores es que cuide bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es muy penoso cuando escuchamos testimonios así. La clase de fidelidad que la Biblia promueve posee un balance en las diversas facetas de nuestra vocación, como hijos de Dios, como entes productivos, como miembros de una familia, como miembros de una iglesia. Yo soy pastor y tengo responsabilidades como pastor, pero también soy creyente y tengo responsabilidades como creyentes. ¿Qué ustedes dirían de mí si por estar vigilando y cuidando el alma de los hermanos y enseñando la palabra a otros, yo no hago mi devocional personal, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar? ¿Qué ustedes dirían de mí? Pero yo no solamente soy pastor y soy creyente, yo también soy esposo y soy padre. Y si yo descuido esta relación que tengo en mi casa, con mi familia, como esposo y como padre, finalmente voy a terminar haciéndole daño a mi ministerio. Yo no puedo estar tan involucrado en la iglesia, yo no puedo estar tan involucrado haciendo 1000 cosas afuera de mi casa, que no tome tiempo para hablar con mi esposa, para pastorear el corazón de mi esposa, así como pastorear el corazón de mis hijos. No debe ser. Es fiel en todas las áreas. El cristiano está llamado a ser fiel en sus distintas relaciones, en sus distintas responsabilidades. Mi hermano querido, tú debes ser fiel en tu trabajo. Llegar a tiempo, hacer lo que se te pide. Pero tú también debes ser fiel con tu esposa. Tú también debes ser fiel con tus hijos. Tú también debes dedicarle tiempo a esa empresa. Tú también estás llamado a velar por los tuyos. Eso es fidelidad en el hogar. Así como debes ser fiel como miembro de una iglesia, asistiendo a tiempo a cada culto. Llegar tarde como un patrón es infidelidad a Dios. Tú le estás diciendo a Dios, a Él que me espere, que yo llego después. Eso es infidelidad. Asistiendo a los cultos a tiempo, poniendo tus dones en operación, ofrendando fielmente para la expansión del reino. Eso es fidelidad. Y yo no creo que tenga que decir aquí que esta clase de fidelidad exige de nosotros mucha sabiduría y revisión constante de nuestras prioridades, porque muy fácilmente caemos en un desbalance en esto. Muy fácilmente. En ese sentido, mi hermano, déjame darte un consejo. Escucha a tu mujer. Escucha a tu mujer. Cuando tu mujer te dice, mi amor, estás llegando tarde del trabajo todos los días, no le estás dando tiempo a los niños, no te estás sentando a hablar con ellos, escucha a tu mujer. Que muy probablemente no te está diciendo eso porque es ñoña. Muy probablemente te está diciendo eso porque estás en un desbalance en ese sentido. Tenemos que ser fieles en todo. Por otra parte, me llamó la atención, estudiando este texto, que Daniel nos muestra o nos enseña que no hay que ser un monje ni irse a vivir a un monasterio para ser fiel a Dios. Daniel era un hombre de Estado, un funcionario público de muy alto nivel.
Seguramente tenía sobre sí responsabilidades enormes, pero al mismo tiempo era un hombre de reconocida piedad. Cuando la gente escucha hablar de hombres como Daniel, se lo imaginan en un campo, abajo de un árbol, meditando en la inmortalidad del cangrejo. No. Daniel era un hombre con muchísimas responsabilidades, era un hombre de Estado. Pero era un hombre fiel. De hecho, su piedad fue la base de su éxito en todos los cargos que este hombre desempeñó durante 4 emperadores. 4 emperadores. Su relación con Dios no lo llevaba a ser un místico, un hombre etéreo. Ahora yo hablo con los árboles. Oh, qué fantástico. Habla con los árboles, pero no paga la luz, no paga el agua. No, Daniel no era así. Daniel no era así. Su comunión con Dios, su cercanía con Dios, le dio acceso a esa sabiduría que nos permite desempeñarnos adecuadamente en el mundo real. Daniel era un hombre que vivía con los pies en la tierra, aunque su mente y su corazón estaban en el cielo. Pero era un hombre con los pies en la tierra, hermanos. No había dicotomía en la vida de Daniel entre lo secular y lo sagrado. Todo lo que él hacía, fuera en el palacio, en la calle, en la casa, en su closet secreto de oración, todo lo que él hacía tenía como móvil principal la gloria de Dios. En ese sentido, para Daniel todo lo que él hacía tenía una connotación religiosa. Todo lo que él hacía. Daniel fue una ilustración viviente de lo que Pablo dice a los hermanos de Colosas en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis en la oficina, en la calle, en la casa, todo para la gloria de Dios. He ahí, mi hermano, el secreto de la fidelidad cristiana. Vive delante de Dios, apercibido de la presencia de Dios en tu vida. Porque Él no se circunscribe a ciertos lugares o actividades. Mi amado hermano, escúchame bien. Dios no es más real en la oficina del pastor o en el campo de trabajo de un misionero que en la oficina de un ingeniero o de un abogado o en la cocina del ama de casa cuidando de sus hijos y haciendo la comida. Dios no es más real en un sitio que en el otro. La fidelidad de Daniel fue el resultado de un hombre que está consciente de que su vida entera le pertenece a Dios. Que no existe un área, una sola, en la que Dios no deba ser tomado en cuenta. Si tú no vives así, nunca podrás ser un hombre fiel. Nunca podrás ser un hombre fiel. No con esta clase de fidelidad. No con esta clase de fidelidad. Se decía de un predicador que hablaba tan bien que cuando estaba en el púlpito nadie quería que se bajara de allí. Ahora vivía tan mal que cuando estaba debajo del púlpito nadie quería que subiera de nuevo. Eso es infidelidad. Y ese no es el tipo de fidelidad que Dios quiere de nosotros. Pero aprendemos también, en tercer lugar, que la fidelidad de Daniel fue costosa. Constante, universal, costosa. Daniel tuvo que pagar un precio por su fidelidad. El odio de los sátrapas y gobernadores, el complot que armaron contra él, se produjo en parte por el hecho de que Daniel era un hombre fiel. Hermanos, no podemos pretender que todo el mundo acepte que nosotros vivimos por principios y que todo el mundo nos respete y nos admire por eso. No. Ser fiel a Dios en un mundo como el nuestro trae problemas. Por eso Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. No le van a dar un Grammy por eso. No lo van a condecorar por eso. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. La fidelidad cuesta.
Y a Daniel casi le costó la vida en esta ocasión. Y no puede ser de otro modo para ningún hijo de Dios. Por eso el Señor dice en Lucas capítulo 6, versículo 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían su Padre con los profetas. Gozaos y alegraos. Ellos pagaron un precio por ser fieles a Dios. Ellos pagaron un precio por comunicar rectamente el mensaje que se les había encomendado y nosotros tenemos que pagar un precio también. Hermano, ¿ustedes creen que es fácil predicar año tras año la palabra de Dios tal como está revelada en el Nuevo Testamento, recibiendo la presión a veces de los mismos hermanos de la iglesia, de por qué no hacemos esto, por qué no hacemos aquello? Mira que en tal iglesia hay un programa de lo más interesante, y uno sí, pero es bíblico, es bíblico. Es una presión, es una presión. Yo ahora entiendo por qué es que hay pastores que deciden cambiar de iglesia cada 5 años. Hay pastores que no pueden estar en una misma iglesia por años y años y años. Es que esa presión no es fácil de aguantar. No es fácil de aguantar. Ser fiel a Dios, ser fiel al libro de Dios, ser fiel a la revelación de Dios, eso tiene un precio. Y noten lo que dice Cristo más adelante en el versículo 26 de ese mismo capítulo. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! ¡Ay de ustedes! Porque así hacían su padre con los falsos profetas. Los falsos profetas decían lo que ellos querían oír. Hacían las cosas en la iglesia como a ellos les gustaba. Vivían un estilo de vida que no los amonestaba. Y por supuesto la gente alababa a los falsos profetas por eso. ¿Tú ves que se puede ser creyente sin tener que ser tan fanático y extremista como Jeremías o Isaías o Ezequiel? Oye, porque son unos individuos extremistas. Y aclaro, sobre todo para aquellos que nos visitan, no estamos a favor de ninguna clase de fanatismo ni extremismo religioso. De ninguna. Una conducta irracional, basada en sentimientos subjetivos del corazón o en cualquier tipo de enseñanza que no tenga apoyo en la Biblia, eso es fanatismo. Eso es fanatismo y debemos decir con tristeza que esta clase de irracionalidad es cada vez más común en iglesias que se llaman evangélicas. Cada vez más común. Hace años atrás estaba yo hablando con una persona y me decía, bueno, aquí en la iglesia, de repente llega la pastora y ya comenzamos mal. Porque la Biblia dice que no debe haber pastoras. Pero llega la pastora que ya tuvo una revelación. Seguimos mal. No hay revelación. Ya la Biblia dice todo lo que tiene que decir. Pues esta señora tiene una revelación y dice, Dios me ha revelado que ahora todas las sillas hay que ponerlas al revés. Todas las sillas se ponen al revés. Y esta señora tenía revelaciones en danzas. ¿Y eso qué significa? Le pregunto. Bueno, que ella de repente comienza a danzar y hay alguien en la iglesia que interpreta los movimientos de danza. Oye, qué interesante. Solo que no es bíblico. Eso es un fanatismo irracional. Y hay muchas personas viviendo así. Ahora bien, el empeño decidido de obedecer la voluntad revelada de Dios y vivir para su gloria, eso no tiene nada que ver con esa conducta irracional de esos grupos fanatizados. Nada que ver. Hermanos, yo me temo que lo que muchos le llaman fanatismo no es otra cosa que fidelidad. Fidelidad. Tal vez Daniel, de haber vivido en el siglo XX, y me pregunto, si habiendo sido miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, hubiera sido considerado por algunos aquí como si hubiera sido un fanático. ¿Tú hubieras considerado a Daniel como un fanático si hubiera vivido aquí? Si hubiera sido miembro de esta iglesia.
tú lo hubieras considerado como un extremista. Mi hermano, no hay nada más racional que apegarse fielmente a la voluntad revelada de Dios. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No hay nada más racional que dejar de amoldarse a este mundo. No hay nada más racional que dejar de vivir conforme a la música que este mundo toca. No hay nada más racional que oponerse al modus operandi de este mundo y amoldarse a la voluntad revelada de Dios. No hay nada más racional. Eso no es fanatismo. Eso es fidelidad. Fidelidad. Ahora, el punto que quiero hacer aquí es que el que decida hacer eso, el que decida tomar en serio esta exhortación de las Escrituras, padecerá persecución. Y tristemente, aún dentro de la misma iglesia. Mira, no se puede criar a los hijos así. Hay que tener cuidado, porque tú sabes que mira, dicen los psicólogos. Eso es una clase de persecución. Eso es una clase de persecución. Hermanos, la fidelidad muchas veces nos llevará a tener que pagar el precio de romper con ciertas amistades. ¿Qué dice Proverbios capítulo 27? Proverbios capítulo 27, versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Qué está diciendo Proverbios aquí? Que si tú amas a alguien y eres un hombre, eres una mujer fiel, en ocasiones vas a tener que herirlo. En ocasiones, por tu fidelidad a Dios y a él o a ella, vas a tener que decir, mi hermano, mi hermana, estás mal. Y es probable que esa persona no reciba bien la amonestación. Y es probable que eso te cueste su amistad. Es probable. Bueno, ese es un precio que tenemos que pagar por ser fieles. Ahora dice Proverbios que hay besos que son importunos. Hay besos que son importunos. ¿Por qué? Porque esa persona en ese momento no necesita un beso, necesita una amonestación. Pero como tú no quieres perder a tu amigo, tú no quieres perder a tu amiga, ay, no, yo no me meto en eso. Eso es infidelidad. Eso es infidelidad. Y no podemos enfocar este asunto únicamente en nuestra relación con otros. La fidelidad a Dios también cuesta porque implica una lucha contra nosotros mismos. ¿Ustedes creen que es fácil? Yo sé que saben que no es fácil ser fieles a Dios. No es fácil. No es fácil estar frente a un canal de televisión y de repente sale algo y tú dices, yo no voy a ver eso. No es fácil. No es fácil cuando todos los amigos de tu hijo quieren ver una película que ya tú sabes que salen escenas que son inconvenientes y decirle a tu hijo que no y tener que lidiar con eso. Eso no es fácil. No es fácil ser fiel a Dios. Por eso es que es más fácil ser infiel. El deseo de la carne es contra el espíritu, dice Pablo, y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que tú quieres. Hay una lucha en nosotros cada vez que nos disponemos a hacer la voluntad de Dios. Por eso es que Pablo dice, cuando yo quiero hacer el bien, ahí es que yo descubro que el mal está en mí, cuando quiero hacer el bien. La fidelidad de Daniel fue costosa, pero él estuvo dispuesto a pagar el precio. Finalmente, hemos dicho que la fidelidad de Daniel fue constante, fue universal, fue costosa. En último lugar, la fidelidad de Daniel descansaba en la gracia capacitadora de Dios. La fidelidad de Daniel descansaba en la gracia capacitadora de Dios. Cuando estudiamos la vida de un hombre como Daniel, podemos ser tentados a olvidar que él era exactamente eso, un hombre. Un hombre, igual que tú, igual que yo, con sus propias luchas, con sus propias debilidades.
¿Ustedes creen que Daniel no tenía que apartar los ojos cuando pasaba una Babilonia de esta bien bonita? No, él estaba fuera de esas cosas. ¡Ah! ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? No idealices a Daniel. Como decíamos al principio en la introducción, él era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Él también tenía que mantener a raya sus pecados para ser fiel a Dios. Entonces, ¿dónde radicaba el secreto de su fidelidad? Bueno, hace un momento decíamos, entre otras cosas, que Daniel vivía conscientemente en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Pero ahora debemos añadir que Daniel hacía uso de los medios ordinarios de gracia que Dios bendice en nuestra relación con Él. ¿Cuáles son esos medios ordinarios de gracia? O los mismos que nosotros tenemos al día de hoy. La lectura de la Biblia, la oración, la meditación. Uno lee la Biblia, la vida de Daniel, el pozo de los leones, los amigos en el horno de fuego, y uno piensa que en la vida de Daniel ocurrían cosas extraordinarias todo el tiempo. Todo el tiempo. Eran milagros y milagros. No, hermanos, la Biblia no da pauta para pensar eso. Nosotros vemos en la Biblia algunas cosas extraordinarias, 2 o 3, que ocurrieron en un lapso de 70 años o más. 2 o 3 cosas extraordinarias que leamos en la Biblia. En un lapso de 70 años, la vida de Daniel no fue como fue por esas cosas extraordinarias. No. Ahora, lo que sí podemos decir con certeza es que durante todos esos años, Daniel mantuvo una comunión constante con Dios por medio de la Biblia y la oración. Por medio de la Biblia y la oración. En otras palabras, Daniel vivió una vida extraordinaria sustentada en medios ordinarios. Una vida extraordinaria sustentada por medios ordinarios. Vean el versículo 10 del capítulo 6. Y no hemos llegado ahí todavía, lo veremos la semana próxima si Dios lo permite. Pero dice que cuando el edicto fue promulgado, Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ese era su patrón. Y pueden verlo en Daniel capítulo 9, versículos 1 al 3. Y pueden verlo en Daniel capítulo 10, versículos 1 al 3. Y en Daniel capítulo 2, versículo 18. Y muchos otros textos más. Una vida extraordinaria que descansaba en medios ordinarios. Queridos hermanos, así como Dios hizo al mundo con su palabra y lo sustenta por su palabra, del mismo modo Dios usa su palabra para crear en nosotros, generar en nosotros una nueva vida y para sustentar esa vida. Mi hermano querido, es imposible, totalmente imposible, alcanzar la fidelidad de la que estamos hablando aquí si no nos alimentamos regularmente de la palabra de Dios. Es imposible. Imposible. Y no tengo el tiempo para buscarlo, pero pueden leer en su casa Salmo 19, versículos 7 al 10. Salmo 119, versículo 9, con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, como niños recién nacidos, desead esta leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios no solo contiene información acerca de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella obra en nosotros. Y de igual manera necesitamos acercarnos a Dios en oración. Amados hermanos, nosotros vivimos en un mundo rodeado de peligros sin número y Dios ha prometido librar a sus hijos cuando claman.
Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, Salmo 18, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios. Él oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mi hermano, ¿no es esa la historia de todo hijo de Dios? ¿Acaso no te has visto tú rodeados de torrentes de perversidad que han llenado de temor tu corazón y te han llevado a preguntarte una y otra vez si vas a poder resistir? Tú nunca te has preguntado si vas a poder terminar tu vida cristiana. Una de las cosas que más pánico me da es pensar que yo tengo 43 años de edad y que dice la Biblia que el promedio de un hombre son 80 años. Y yo me pregunto, ¿podré permanecer siendo fiel a Dios por lo menos 37 años más? ¿Tú nunca te has preguntado eso? ¿No te han rodeado torrentes de perversidad? Entonces tú también necesitas clamar al Señor. Tú necesitas orar sin cesar. Invocar continuamente a Dios por asistencia, por sabiduría, por fortaleza espiritual para luchar contra el pecado remanente. Mi hermano, sin esa ayuda, sin esa asistencia, nosotros no podremos ser fieles. Somos débiles, hermanos, muy débiles, pero nuestro Dios es todopoderoso y Él ha prometido escuchar la voz de sus hijos cuando claman. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, que cuando él era débil, entonces era fuerte. Cuando él estaba más consciente de su debilidad, con más empeño se amparaba en el poder y en la gracia de Dios, no en sus propias fuerzas. ¿Cómo dice el canto para niños? Yo quiero ser tan fiel como fue el buen Daniel. ¿Tú quieres ser tan fiel como fue el buen Daniel? No confíes en ti mismo entonces. No confíes en ti mismo porque esa fidelidad está fuera de nuestro alcance. Solo Dios puede capacitar a un hombre para serle fiel en todas las áreas, todos los años que a Él le plazca tenernos aquí. Mi hermano, si esta prédica hizo en ti el mismo efecto que hizo en mí hacerla, entonces debo decirte algo para terminar aquí. No te desanimes. No te desanimes, mi hermano. Si has confiado en Cristo y solo en Él para la salvación de tu alma, si te has arrepentido de tus pecados, si has clamado al cielo por misericordia, el Dios de Daniel es tu Dios. El Dios de Daniel es tu Dios. Y Él perdona nuestras infidelidades cuando las confesamos con el deseo sincero de apartarnos de nuestros pecados. Y Dios nos da la gracia que necesitamos para seguir luchando día tras día, y permanecer en la carrera. Oh, que Dios use el ejemplo de este hombre para impresionar nuestras almas y para alentarnos a seguir adelante, al comprender que la misma gracia que sostuvo a Daniel está disponible para ti, mi hermano. Pastor, eran otros tiempos. Cuando Daniel no había televisión por cable ni internet. Sí, mi hermano, eran otros tiempos. Pero nuestro Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vamos a orar. Padre, gracias. Muchas gracias, oh Señor. Gracias por el ejemplo de Daniel. Gracias porque tu Espíritu Santo dejó registrada esta historia en tu palabra para beneficio del pueblo tuyo a través de todas las edades. Pero Señor, como decíamos al principio, el ejemplo de Daniel es como una luz potente que nos hace ver nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros errores. Oh Señor, que nuestros pecados no nos aplasten. Aliéntanos más bien a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, pensando esto, que si un hombre como Daniel, sujeto a pasiones iguales que las nuestras, pudo correr esa carrera, nosotros también, amparados en la misma gracia del mismo Dios. Señor, perdónanos, oh Dios,
Perdona nuestras infidelidades. Perdónanos, oh Dios, porque no somos igualmente fieles en todas las áreas. Perdónanos porque no somos constantes. Perdónanos porque muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Pero ayúdanos, oh bendito Rey. Por esa misma gracia tuya, sosténnos para que podamos llegar hasta el fin y escuchar aquella bendita voz que nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo nuestro Salvador. Amén.